administrar las bendiciones de Dios. Amén. Es claro que las riquezas y la prosperidad provienen de Dios, porque la salvación que Dios nos ha dado es integral. De pronto hay personas que enfocan solo la bendición en lo económico, pero nuestro Dios no es así. La bendición de Él es integral, comprende salvación, comprende bienestar, comprende una calidad de vida adecuada, comprende salud, comprende muchas cosas. Pero lo que más comprende la bendición de Dios es que de lo que recibimos de Él, de eso también le damos a Él y damos a los demás. Hay un texto en la palabra del Señor, en el libro de San Mateo, en el capítulo 25, vemos cómo Dios repartió dones. Dice que a uno le fue dado 5, a otro 3, a otro 1. Pero no a todos se le prosperó eso que recibieron. El que había recibido más, se le multiplicó más. Y el que recibió menos tuvo temor de invertir y no pudo multiplicar nada. Dios reparte los dones de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros. ¿Y por qué Dios lo hace de acuerdo a la capacidad? Para que no tengamos excusa de decir que no pudimos ser prosperados porque recibimos más de lo que podíamos administrar. Dios nos da la provisión que somos capaces de administrar. Pero es indispensable en la administración que esta administración sea tomada de la mano de Dios. Es por esto que en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, el capítulo 4, 1, 2, nos dice unos requisitos para que esta administración sea de la mano de Dios. Y dice que el siervo de Dios debe ser hallado fiel. De ahí desprende todo, de la fidelidad a Dios. A veces pensamos que se desprende del dar, porque decimos que Dios ama al dador alegre y es cierto, pero no se desprende del dar, se desprende de la fidelidad a Dios. Es por eso que el texto bíblico nos dice que los que buscamos el reino de los cielos y su justicia, las demás cosas nos son añadidas. ¿Por qué? Porque la bendición económica desde el plano de vista bíblico son añadiduras. Es normal que tengamos esas añadiduras en nuestra vida cuando le somos fiel a Él. Entonces de ahí desprende. Vamos a estudiar sobre los dones enfocándonos a la parte de los recursos económicos. Dios nos da muchos dones y muchos recursos, algunas veces espirituales, otras veces materiales. Es innumerable los recursos que Él nos da, pero vamos a centrar el tema en lo que tiene que ver con los recursos económicos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en que las personas se afanan por conseguir una cosa y otra y a veces caen en el error de endeudarse más allá de su capacidad financiera. El afán del tener, el afán a veces del ostentar, el afán de demostrar cosas que no tenemos que demostrar porque nuestra provisión proviene de Jehová, no del afán. Nuestra provisión proviene de Él, no de las deudas. Entonces, vamos a estudiar lo que nos dice la palabra de Dios en este punto. He tratado de sacar unos principios básicos que ha sido útil en la vida de nosotros y con la ayuda de Dios espero que también les sea útil a ustedes. El primer principio básico para tener estabilidad económica es honrar a Dios con nuestros bienes. Vamos a leer en Romanos 11:36 lo que nos dice la palabra de Dios. Porque de Él y por Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Este texto nos señala el círculo de la bendición. Nos dice, porque de Él, ¿de quién? De Dios. Por Él es quien nos provee y nos da a nosotros. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Quienes no siguen esa ruta, pues se rompe el canal de la bendición.
Dios es nuestro proveedor. Él es el dueño de todo. Por Él es que nosotros recibimos, pero nosotros recibimos ¿para qué? Para Él, para darle a Él de lo mismo que recibimos. Cuando no respetamos esto en la palabra de Dios, la bendición que Dios nos mande puede ser muy abundante, pero no se va a ver. No se va a ver no porque Él no cumpla la parte de Él, es porque a veces nosotros no cumplimos lo que nos corresponde a nosotros. No le damos a Él de lo que Él nos da. ¿Qué es honrar a Dios con nuestros bienes? Es demostrarle a Él que para nosotros Él es lo más importante. Él cumple el primer lugar en nuestra primacía. Es por esto que a Él esa ofrenda de esa viuda le agradó tanto. No por la cantidad, sino que esa viuda demostró, cuando dio todo lo que tenía, ella demostró que para Él era más importante. A veces para nosotros es más importante el estatus social en que vivimos. A veces para nosotros es más importante cómo nos ven los demás. Y le damos a Dios lamentablemente de lo que nos sobra, de los vueltos. Pero a Dios no se le da de los vueltos, a Dios se le da de primero, porque de Él son todas las cosas. ¿Qué es honrar a Dios con nuestros bienes? Es demostrarle que estamos agradecidos. A veces nosotros creemos que damos para recibir la bendición. No, es al revés. Porque ya somos bendecidos, entonces es que damos. Cuando lo hacemos así, nosotros estamos realmente agradecidos con nuestro proveedor, con nuestro ayudador, con nuestro Dios, con nuestro Padre. Él es nuestro todo. Cuando nosotros estamos agradecidos con Él, nosotros no damos porque sea un deber cristiano. Yo no he estado de acuerdo a eso, que deber es cristiano, es deber cristiano ofrendar, es deber cristiano diezmar. Yo pienso que no es un deber, no es una imposición, no es una carga, es un deleite darle a Él. Cuando nosotros le damos por deleite, esto es honrar a Dios con nuestros bienes. Y así le agrada al Señor, esto es muy gratificante. Vamos a leer el libro de Proverbios 3, el 9-10, y ahí nos vamos a dar cuenta. Por favor, ¿quién le pone volumen al micrófono? Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria al Señor Jesús. Honra a Jehová con tus bienes y dale la primicia de tus frutos. Anteriormente el pueblo acostumbraba a llevar la primicia de las cosechas, pero en este tiempo yo creo que primicia tiene que ver con darle a Dios lo primero en nuestras vidas. Eso es la primicia de este tiempo, porque quizás de pronto no estamos en un lugar donde se cultive. Valledupar es una ciudad, aunque tiene corregimientos aledaños donde se dan los cultivos. Pero entonces, ¿qué es esto de la primicia? El darle lo primero, apartar de primero para Él y luego para los demás, y luego para nuestras necesidades. Deuteronomio 8:18, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a tener el volumen a aquel micrófono para poder avanzar. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mira, acuérdate de Jehová, hónralo a Él. ¿Pero por qué lo vas a honrar? Por agradecimiento, porque Él es el que te da el poder para tener lo que tienes. Mire, hay gente que cree que el poder proviene de la cuna de oro que tienen. Pero ¿cuántas cunas de oro usted no ha visto que se han convertido en cunas de cobre? ¿Cuántas herencias multimillonarias usted no las ha visto fracasar? Porque no proviene de allí, proviene de honrar a Dios con nuestros bienes. Otro principio básico es hacer un buen uso del dinero. A veces la provisión de Dios está llegando adecuadamente. Nosotros estamos dándole a Él con agradecimiento, pero parece que la bendición también se pierde. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Cuando nosotros comenzamos a administrar el dinero sin la dirección de Dios, a veces caemos en el error de darle un mal uso al dinero. ¿Cuándo le da usted un mal uso al dinero?
cuando hace compras innecesarias, cuando hace compras compulsivas, porque usted quiere demostrar que usted también tiene, cuando usted cambia las cosas sin que estén todavía para el cambio. ¿Cuántas veces? A veces hay casas donde yo he ido que a veces tienen hasta 5 licuadoras y solo usan una, y 4 están en la cajeta, a veces deteriorándose, hermano. Cuando a veces hay otro hermano que no tiene cómo hacer un jugo, y usted teniendo ahí la provisión de Dios oxidándose. Eso es dar un mal uso del dinero. Otras veces, hermanos, hacemos más comida de la que cabe en nuestro estómago y el resto va a dar a la caneca. Eso es dar mal uso del dinero cuando hay tanta gente, hermano, pasando necesidad. Pero a veces el Señor nos tiene a nosotros tan pechichones. A veces la economía de un país se va a pique y con todo eso el pueblo de Dios come porque Él es grande. Y a veces tanta bendición hace que la vista se nos llene como de torpeza y no logremos ver cuánta necesidad hay. Y caemos en el error de desperdiciar toda esa provisión que Dios nos da, porque no hacemos el alimento adecuado. Otras veces hasta nuestra salud afectamos porque no sabemos dar un buen uso del dinero. ¿Cuántas veces usted no ha visto de pronto un plato de arroz servido que brilla tanto porque tiene tanta cantidad de aceite que si pudiéramos de pronto pasarlo por algún procedimiento químico sacaríamos media botella de un platico de arroz? Y entonces por eso sufrimos a veces triglicéridos, colesterol y una cantidad de enfermedades. Y eso es también darle un mal uso al dinero. Otras veces, hermanos, hacemos todo el quehacer doméstico con la ropa de salir. Y de pronto cayó una manchita de algún detergente y se dañó la prenda de venir al culto. No porque Dios no te dé prendas para vestir y verte agradable, sino porque no las cuidaste, porque le diste el uso que no debías. Cuando la palabra del Señor nos dice que hay vasos de honra y hay vasos que no tienen tanta honra, también eso lo podemos aplicar al vestido. Entonces la cocina o el lugar de trabajo, no, ahí tú no puedes tener la ropa que tú usas para venir a adorar al Señor, porque se te va a deteriorar. Entonces eso es también un mal uso del dinero. Es más, hay gente que la daña a propósito. Hay parejas que han tenido dificultad económica y serios conflictos de pareja porque la esposa la daña a propósito porque quiere que le compre otra vez. Hermano, y si por ahí se va toda la bendición de Dios, ¿cuándo tienes una casa? ¿Cuándo tienes lo demás? Entonces hay que darle un buen uso al dinero. Pero esto aplica en 3 campos. Primero, hay que evitar desperdiciar lo que ya tenemos. Eso es darle un buen uso. Vamos a ver la base bíblica de este principio. Vamos a leer el libro de Proverbios 27, del 23 al 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Gloria al Señor. Mire lo que nos dice la palabra del Señor, que las riquezas no son para siempre. Es decir, que oportunidad y ocasión hay para todos. Pero resulta que no todos son como José. No todos son como José. Mire que José, Dios le mostró que revelara el sueño del faraón y le dijo, no, va a haber un tiempo de abundancia, pero después de este tiempo de abundancia va a venir un tiempo de escasez. Lo nombraron para administrar todo ese tiempo de abundancia. ¿Y qué hizo José? Fue almacenando para que cuando el tiempo de escasez viniera, él tuviese provisión, no solo para el pueblo de ese rey, sino para todos los demás que venían de otros lugares. Pero resulta que lamentable es, hermano, que a veces Dios nos está poniendo en el tiempo de la abundancia y la ceguera espiritual no nos deja guardar para el tiempo de la escasez. Pero tenemos que decirle al Señor que esta mañana lave nuestros ojos con colirio, porque los dones provienen de Él y las capacidades provienen de Él, y yo sé que Él hoy va a hacer algo impresionante en cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor Jesús.
La gloria y la alabanza sea para Él, porque de Él es todas las cosas, todo conocimiento proviene de Él. Comprar con sabiduría y equilibrio. Hermano, ¿cuántas veces usted no se va para el centro a hacer una compra y usted ni siquiera le dice al Señor: Señor, guíame? Y cae usted en el error hasta de comprarse una blusa que cuando llega a la casa ni le gusta. Ya usted la quiere porque no le acoteja o ve que no le quedó y usted la regala porque la compró sin la dirección de Dios. ¿Cuántas veces usted viene y compra algo y cuando se llega a casa se da cuenta que en tal local estaba a mitad de precio y usted lo pagó al doble? Eso es comprar sin la dirección de Dios. Hermano, cuando vamos a comprar hay que orarle a Él, hay que preguntarle a Él dónde vamos a ir a comprar y qué es lo que vamos a escoger, para que cuando escojamos hagamos una buena elección, porque toda sabiduría proviene de Él. Vamos a ver la base bíblica de este ítem, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, Él suplirá todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta lo suplirá Él. Entonces, ¿por qué el afán? ¿Por qué el caer en deudas innecesarias? Si todo proviene de Él y Él es el que nos suple. Hermano, cuando nosotros oramos bien hasta para comprar, el Señor pone en promoción lo que tú necesites. ¿Eso no es un milagro de Dios? Entonces Él ahí está supliendo las faltas. O a veces te lo obsequia o qué sé yo. Pero hay que pedirle al Señor la dirección. Y otro punto que tiene que ver con el buen uso del dinero es el compartir la bendición. Qué triste es, hermanos, que a veces tenemos tanto y el hermano que se sienta al lado de nosotros, el hermano que ora al lado de nosotros, hermano, a veces mal vestido, y tú con tanta abundancia no lo notas. Pero resulta que el Señor te está mandando a ti el tiempo de la abundancia para que tú ayudes a pasar también al hermano el tiempo de la escasez. No es toda para ti. No es toda para nosotros, hermanos. Es para todo un pueblo, porque somos uno en Cristo. Esto es hacer buen uso del dinero. Mire lo que dice el libro en 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Y seguido leemos Eclesiastés 11:2. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eclesiastés 11:2. Gloria al Señor Jesús. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Mire cuán sabio es nuestro Dios, que en el tiempo de la abundancia, en el tiempo que llega esa bendición de Él, saquemos para el necesitado. Pero mire por qué. Mire, reparte a 7 y aún a 8, porque tú no sabes la maldad, no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Cuando tú compartes la bendición con otro, yo siento espiritualmente hablando que es como si uno cogiera y guardara en una cuenta de ahorro del cielo, para que cuando llegue el tiempo de la necesidad, Dios comienza a sacar de esa arca espiritual que tú hiciste por la fe. Porque la palabra del Señor nos dice que el que da al pobre no tendrá pobreza. Eso es una promesa.
Por eso el Señor lo enseña a sus hijos. Cuán bueno es nuestro Dios, hermano, y cuán necesitados estamos de comenzar otra vez a escudriñar las Escrituras, porque el afán cotidiano a veces no deja leer cuánta sabiduría hay aquí en la palabra de Dios. Hay otro principio muy bueno para la administración, y es ahorrar y luego gasta. Hay que ahorrar para luego gastar. Pero mire, qué paradójica es la situación que a veces decimos: es que ¿cómo voy a ahorrar, hermana, si lo que gano es tan poquito? Es que ¿cómo voy a ahorrar, hermana, si lo que gano a mí no me alcanza ni siquiera para pagar todo lo que debo? Es que ¿cómo voy a ahorrar? Pero resulta que es al revés. No tienes para pagar porque no ahorras. Hermanos, si quizás tú estás en este momento cursando una situación de tu vida que te impide hacer ahorros programados, vamos esta mañana a iniciar como de pronto se inicia cuando uno está comenzando la escuela. No comienzas a ahorrar una gran cantidad de dinero, pero comienza a ahorrar siquiera el 1% de lo que tú te ganas, para que comiences a ir creciendo espiritualmente en aprender a administrar. Saca, si te ganas 100,000 pesos a la semana, saca el 1% de 100,000 pesos. Si el 10% es 10,000 pesos, el 1% es 1,000 pesos. 1,000 pesos no va a ser la diferencia entre las deudas que tiene. 1,000 pesos no va a influir en que tú quedes bien o quedes mal con alguna deuda que no estés alcanzando a pagar. Eso no va a ser la diferencia, pero sí va a ser la diferencia en tu vida, porque te va a ir enseñando a guardar para el tiempo de la emergencia. Tú comienzas con el 1% y a medida que lo vas logrando y lo vas ejercitando, tu meta debe ser llegar al 20%. ¿Por qué el 20%? Porque está probado financieramente que quienes viven con el principio del 80-20 son personas que tienen estabilidad económica. Estabilidad económica no tiene que ver con la cantidad de dinero acumulado, no. Estabilidad económica tiene que ver más con liquidez, que cuando tú hagas el ejercicio de dividir tus ingresos con tus gastos, a ti te quede una utilidad a favor y no un saldo en contra. De ese tipo de estabilidad económica es que te estoy hablando, porque a veces confundimos estabilidad económica con carros y casas al norte, pero hay gente que tiene todo eso y no tiene ninguna estabilidad económica. Si hoy llegan y le liquidan todos los bienes que tienen, no alcanza para pagar todas las deudas que tienen. Entonces están más pobres aún que algunos que vemos pobres. Entonces, hermanos, hay que aprender a ahorrar porque es bíblico. No es porque lo digan los financieros, hermano. Mira, hay gente que estudia finanzas y tiene más de 1,000 posgrados y no tienen liquidez económica, no saben hacer lo que estudiaron. Pero nuestro Dios sí sabe. Mire, lea el libro de Proverbios en el capítulo 21, el verso 20. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, porque de ahí está la base de la bendición. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Mire, el hombre insensato es el que todo lo disipa. Si tú te estás comiendo todo lo que ganas, si todo lo que ganas se va, tú estás actuando como un hombre insensato, como una mujer insensata. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque nosotros no somos insensatos. Nosotros somos sabios, porque toda sabiduría proviene del Dios Altísimo. Y si somos sus hijos, la tenemos por herencia, hermano. Así que tenemos que agarrar de la fe. La gloria sea para Él, la alabanza sea para Él y el reconocimiento es para nuestro sabio y grande Dios. Evitar pedir prestado para gastos de consumo. Ese es otro principio básico que tenemos que tener los hijos de Dios. Hermano, hoy en día se hace deuda hasta para hacer la compra, el mercado. Hermano, eso es una necesidad que tú vas a tener mes a mes. Y si tú tienes que comprarlo hoy fiando, si ya hoy lo estás debiendo, ¿cómo va a ser el próximo mes el ejercicio? Vas a deber 2 meses y después 3 meses. Y cuando vengas a ver, ni la tarjeta te va a alcanzar para la compra. Porque no va a haber cupo disponible para eso.
Entonces, hermano, tenemos que acostumbrarnos que de lo que Dios nos va dando vayamos reservando un porcentaje para los que son necesidades apremiantes mes a mes. No podemos todo gastarlo. Si tú tienes debilidad con eso, yo te aconsejo entonces cada vez que tú vayas al centro o vayas a salir, deja guardada la tarjeta de crédito. Porque hermanos, hay personas que tienen hasta 3 tarjetas de crédito cuando son inmaduros financieros. No pueden ver que diga descuento, que enseguida. Y todo el cupo de la tarjeta siempre lo tienen al límite. La tarjeta de crédito no es para eso. La tarjeta de crédito es para tenerla así porque son útiles. Pero ¿para cuándo? Para cuando de pronto hay una emergencia. Y en vez de salir a buscar prestado allí o allá, tú tomas ahí, pero tienes que saberla usar. No puede ser en cualquier momento. Las tarjetas de crédito tienen unas fechas muy importantes, que es una la fecha de corte y otra la fecha de pago. Hay hermanos que no saben ni siquiera cuál es su fecha de corte. No la conocen. Y entonces compran cualquier día. Por ejemplo, si tu fecha de corte es el día 5, hermana querida, ¿por qué compras el día 4? No compres el día 4. Significa que si tú haces una compra el día 4, el día 5 llega el corte y a los 15 días tienes que pagar esa deuda. Entonces tú tienes que aprenderte cuál es tu día ideal para comprar. Si el corte es el 5, ¿cuál es el día ideal para comprar? El 6. Porque así te estás ganando todo el tiempo para que cuando llegue el otro 5, entonces tú vas a tener 45 días para pagar eso que compraste. Entonces hay que saberlas usar. No es que sea mala ni sea pecado tener una tarjeta de crédito, hermano. Estamos en un siglo que amerita tener tarjeta de crédito. Es bueno tenerla. Te va dando capacidad financiera, te va dando vida crediticia, te va dando varias cosas, pero hay que usarla con la sabiduría de Dios. ¿Cuándo son excelentes? Hermana, si tu nevera ya está dañada y tienes una tarjeta y tú ves que dice 50% de descuento en la nevera, y tienes cómo pagar esas cuotas, úsala. Pero trata que tus cuotas no queden a 12 meses, sino que queden el menor tiempo posible. Gloria al Señor Jesús. Cuando hacemos un préstamo, tenemos que tratar en lo que esté a nuestro alcance de hacerlo para inversiones, no para gastos. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? La siguiente, hermano. Yo no soy financiera y quizás de pronto no use los términos técnicos para ello, pero voy a tratar de usar los términos que podemos entender cualquiera de nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú compras algo para gasto, significa que en lugar de darte dinero, te quita dinero. Cuando tú haces un crédito para inversión, significa que eso a mediano plazo o a largo plazo te va a dar un ingreso. Por ejemplo, si tú compras, digamos una nevera, pero porque tú estás pensando en colocar ahí paletas, bolis, etcétera, ahí esa nevera no es un gasto. Esa nevera es una inversión porque te va a traer nuevos ingresos a tu hogar. Esa es la diferencia. Para eso son las deudas. Cuando uno hace una deuda bajo esa perspectiva, es bueno porque a futuro con ese que compraste vas a pagar lo que debes y después te va a quedar para ti. Hay que pensar, hermanos, que va a llegar un momento en nuestras vidas que nuestra fuerza de trabajo va a declinar. No todo el tiempo vamos a estar jóvenes y no todo el tiempo vamos a ser productivos económicamente. Hay un tiempo en que la productividad se pierde. Entonces hay que saber tener libertad financiera. Si tú hoy, de la mano de Dios, hacemos la tarea con juicio, cuando lleguen los tiempos de la edad dorada, nosotros vamos a ser libres financieramente. Pero hay gente que no es libre financieramente. ¿Cómo sabes tú si eres libre o no? Si a ti hoy pierdes el empleo que tienes y tú das para vivir, entonces tú eres libre financieramente. Pero si tú hoy pierdes tu empleo y ya a los 2 días no tienes para pagar la factura de luz, de agua, quiere decir que tú no eres libre financiero. Tú eres un esclavo de su empleo. Si no lo tienes, no tiene cómo cubrir sus deudas. Pero hay gente que ha perdido el empleo y ha logrado subsistir de la mano de Dios mucho tiempo, no dejando de trabajar, pero sí teniendo una provisión. Y hermano, eso es hasta legal. Por eso es que tenemos y que hay pólizas ahora que se pagan para el desempleo.
porque hay que proyectarnos. Vamos a ver la base bíblica de esto. Proverbios 22:7. El rico se enseñará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Si tú tomas prestado, tú eres siervo de esa persona al que tú le debes, llámese banco, llámese como se quiera llamar. Hermanos, y nosotros somos llamados para ser siervos, sí, pero del Señor, no de más nadie, y mucho menos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios, siervos del Dios Altísimo. Por eso cuando nosotros vamos a tomar una deuda, nosotros tenemos que pedirle la dirección a Él, preguntarle si Él está de acuerdo, si tenemos su respaldo, si Él va a asumir ese compromiso con nosotros. Porque si no es así, hermano, no la tomes. Mire, cuando uno le ora al Señor hasta para endeudarse, le garantizo que uno no paga atrasado, uno paga puntual y a veces hasta adelantado, porque Él es fiel. El problema ahora, hermano, es que nosotros corremos a hipotecar nuestra casa y ni siquiera le hemos preguntado a Él si Él está de acuerdo, imagínense. Y Él fue el que nos las dio. Entonces, hermano, ¿cómo nos va a ir bien si el que tiene toda sabiduría no es consultado? Hermano, tenemos que dejar estas prácticas porque no nos convienen. No nos convienen. La gloria sea para Cristo. Dividir nuestro dinero en 3 tipos de cuentas. Este es otro principio. Les voy a explicar, es sencillo. A veces suena complicado y no es que usted va a coger y va a abrir 3 cuentas bancarias, ¿no? Usted también lo puede hacer desde su casa, se puede organizar sabiamente. ¿Por qué 3 tipos de cuentas? Pues hay 3 bases bíblicas que nos llevan a pensar eso. Nosotros tenemos que tener recursos económicos para mantener el estilo de vida que tenemos. Esa es la primera cuenta que tenemos que apartar. ¿Cómo la vamos a alimentar? Con el 80% de lo que ganamos. Si usted se gana 100,000 pesos, usted la va a alimentar con 80,000 pesos. Eso va para su estilo de vida. ¿Y por qué digo yo que es bíblico? Vamos a leer 1 de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Mire, hermanos, a veces así como hay quienes no ahorran, también hay otro tipo de personas que ahorran todo. Todos lo ahorran y no compran nada. En mi pueblo se les dice tacaños. En cada lugar se le dice de un nombre diferente. Pero no es algo que a Dios le agrade. Porque mire lo que dice: si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe. No proveer para los nuestros es no tener para establecer nuestro estilo de vida, nuestras necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas, hermano? Salud, alimentación, recreación es una necesidad básica. Creemos que recreación es solamente para de vez en cuando. No, hermano. Su familia necesita oxigenarse. Necesitamos oxigenarnos porque todavía no tenemos ese cuerpo glorioso que Cristo nos va a dar. Estamos en uno de carne que se cansa. Amén. Entonces todo eso es proveer para los nuestros. Hay hermanos que tienen para todo, pero nunca llevan a esa pobre esposa ni siquiera a un bañito al mar. Hermano, da risa y todo, hermano, pero somos hijos de nuestro Dios. ¿Cómo es posible que 40 años de matrimonio y todavía no han ido a la luna de miel? No, hermanos, nuestro Dios es sabio y esa esposa que tienes al lado se desgasta. Y llegará el día que la anhelarás tener y ella ya no estará, se la llevará a su Dios. Qué triste, un esposo lloraba en el cajón la pérdida de su esposa y no lloraba tanto que ella se había ido. Lloraba que no le había podido dar los anhelos que ella había tenido. Hermano, y después de la muerte, por más que lloramos, ya no se hace nada. Ya eso no lo siente ese cuerpo. Por más flores que compres, por más cajón bonito que tenga.
Eso ya no vale, no se siente. En cambio ahora sí se siente. Y hay formas, hermanos, de salir a oxigenarnos. Mira, hay planes que usted lo va pagando de a poquito, de a 10,000. Cuando viene a ver, finalizó el año y usted lo pagó y usted se fue. O compra una alcancía de las grandes y comienza a echar ahí de 1,000, de 2,000. Cuando se acabe el año, usted tiene ahí algo. Pero eso hace parte. Eso es obedecer, eso es proveer para los nuestros. También hace parte de esta cuenta de estilo de vida, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros votos, el darle al Señor. Hace parte de esa cuenta. ¿Por qué? Porque esos son gastos ordinarios que estamos teniendo mes a mes. Así se alimenta esta cuenta. Con todo lo que nosotros pagamos mes a mes, arriendo, servicios, comida, transporte, etcétera. Todo lo que usted ordinariamente paga todos los meses. Eso va allí, con el 80% de sus ingresos. Ahorro para la libertad financiera. ¿Qué es eso? Hermano, eso es la plata que usted se va a pagar a usted, porque usted se quiere, porque usted se ama. Porque si usted todos los días va a un empleo y cumple un horario y trabaja sol a sol, y usted trabaja con amor y con esmero y con diligencia, usted tiene que amarse y pagarse algo usted mismo por eso. Porque, hermanos, a veces amamos a todo el mundo. Y eso nos pasa mucho a nosotras las mujeres. Amamos a los hijos, amamos al esposo y todo, y nos lo gastamos en ello, hermano. Y se nos olvida que no tenemos cuerpo glorioso, que vamos a envejecer y que lamentablemente no todos los hijos salen buenos hijos. Hermano, un anciano, con todo el respeto que usted se merece, si está limpio, es difícil que los hijos lo quieran atender. Pero cuando un anciano tiene, más bien se pelean los hijos y hasta los sobrinos quieren atenderlo. Venga, tío, ¿y por dónde lo pongo? Porque tiene. Entonces, hermanos, para eso es esta cuenta. Ahí que va a guardar usted, hermano. Usted va a guardar el 5% al 10% de sus ingresos. ¿Se acuerda que le decía el 80-20? Bueno, es 80-20, 80% para estilo de vida, mis gastos ordinarios. El 20% restante lo voy a dividir en dos cuentas. Una que vaya del 5 al 10% de mis ingresos para mi libertad financiera. Esto lo voy a destinar para adquirir activos que me den nuevos ingresos, porque así es la única forma, hermano, de ser libre. Porque llega el momento que ya usted tiene su negocio, llega el momento que eso le produce, llega el momento que ese activo se valoriza, etcétera. Entonces, de lo que nosotros ganamos tenemos. A veces piensan, ay, hermano, es que yo me gano un mínimo. De ese mínimo tienes que sacar el 10%, porque de no toda la vida te ganarás el mínimo. La única forma de tener más, hermanos, es aprender a administrar lo que hoy tenemos. Porque a veces creemos que la forma es con aumento de ingreso y nada. El que no sabe administrar un mínimo tampoco da para administrar 10 millones. No da, hermano, porque no va en la cantidad, va en la comunión que yo tenga con Cristo y las ganas que tenga yo de cambiar. Ahí es donde está la fuente, hermano. La gloria y la alabanza es para nuestro Cristo. Vamos a leer el libro de Proverbios 13:22. La gloria sea para Él, hermano. Si usted siente la necesidad de alabarlo, alábelo, porque Él es el dueño de todo esto que está aquí. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Hermano, mire, el bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos. Se lo traduzco. El que está de la mano de Dios, que es bueno, deja herencia, no deudas, herencia. Qué triste es ver que hay muchas viudas que no se sabe si están llorando porque se les murió el esposo o porque no saben cómo es que van a pagar el deuderío que dejó. Y Dios nos guarde de una situación así, hermano, porque si tú estás pasando por algo así, reprendes hasta la misma muerte y que se levante y que se muera después que haya pagado ese poco de deuda, hermano, porque no es justo. No es justo, hermano, no es justo. A veces da risa eso, hermano, pero es la verdad. Usted sabe lo que es acompañar a una persona 40 años, 50 años. Amarlo, respetarlo, apoyarlo, ayudarlo. Para que cuando esté en el lecho de muerte, uno quede en la ruina. Eso, hermano, yo no creo que eso provenga de Dios. Yo no creo.
Porque nuestro Dios no es así, Él es bueno. Eso proviene de la insensatez. Eso proviene de la falta de juicio. Eso proviene de no querer sujetarse a las cosas que van saliendo buenas. El pueblo de Dios es sabio para escucharlo todo, pero para retener lo bueno. Hermano, hay seguros que cubren las deudas. Si tú te haces una deuda, ¿por qué no compras el seguro de la deuda de una vez? El día de la muerte es algo que nadie quiere vivir, pero es algo que llega con seguridad. Entonces una deuda sin seguro no se puede tener. Porque si tenemos el seguro y nos morimos, Dios nos guarde, el seguro paga la deuda y esa viuda queda chévere. Como deben quedar las viudas del Señor. Como deben. Porque nuestro Dios es proveedor. O ese viudo queda también bien. Porque a veces el caso pasa al revés. Pasa al revés. Hermano, usted sabe lo que es uno quedarse con una deuda que uno no tenga para pagar, con hijos que no tiene uno dónde meter. Eso es duro, eso es triste. Y conozco personas que viven situaciones similares cuando han tenido unos mega ingresos. Hermano, si uno con unos mega ingresos no dio para hacer un ahorro programado, hermano, ¿en dónde está la sabiduría de Dios en nosotros? ¿En dónde? Si hay gente que con un ingreso bien pequeño, menos del mínimo, lo han logrado. Porque es que nuestro Dios es abundante, que da la bendición al que gana poquito como al que gana bastante, porque no va en la cantidad, sino en la sabiduría de Jehová. En agarrarnos de Él por la fe. El otro 10%, tú puedes comenzar desde el 1 hasta llegar al 10, mientras te vas educando financieramente. Así como vamos al colegio a aprender a leer y a escribir, también hay que aprender a manejar las finanzas. Ahorrar para mejorar mi estilo de vida. Ahí va el otro 5 o 10%. ¿Qué es esto de mejorar mi estilo de vida, hermano? Es que si nos vamos a pie para el trabajo, comenzar a ahorrar para un vehículo. Usted va guardando su 5%, su 10%. Es que si ya tengo un vehículo, va a llegar un momento que se le va a dañar las llantas, que hay que hacer algún mantenimiento. Ese 5 o 10% es para eso, para que no tengas que acudir a la tarjeta de crédito. Cada vez, o al pago diario, que es peor. Entre el pago diario y la tarjeta de crédito, hermano, mejor la tarjeta de crédito. Porque es con un banco. El banco cuando mucho te embarga, pero no te hace más nada. Aparte los intereses son de una diferencia enorme. Yo creo que una tarjeta de crédito, por más mala tasa que te dé, no creo que sea más del 2.2%. Mientras que un pago diario creo que es del 10%. 20, hay poder en Jesús del 20%, hermano. No, hermano, el pueblo de Dios no tiene por qué caer en esas trampas o en esa esclavitud. Tenemos nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo sé cuánta necesidad hay en muchos hogares. Pero no es por falta de provisión. Es por falta de conexión. Vamos a hacer una oración esta mañana. Vamos a pedirle a nuestro Dios que si hemos cometido alguna falta nos perdone, porque en eso Él es experto, en perdonar, en limpiar y en hacer digno al que no tiene dignidad. Porque Él es bueno. Él, al que da vergüenza, lo coge y lo alza tanto que lo hace útil. Cuando a veces ni uno mismo se ve. Dice, yo no tengo que dar, no tengo. Y Dios lo hace útil porque Él es bueno y grande para con todos. Si alguien tiene esa necesidad de pedirle perdón al Señor, pídasela, que Él lo va a perdonar y pase al altar. Si alguien tiene deudas aquí esta mañana que no da para pagar y que las tomó sin preguntarle a su Dios, pase al altar, pídale perdón a Dios y su ayuda. Yo sé que Él le va a dar para pagar, pero usted no se vuelva a meter en esos líos. Si alguien aquí no le está alcanzando lo que gana para subsistir, venga
venga también esta mañana al altar y dígale al Señor que le dé un don financiero esta mañana. Porque hermanos, si no nos refugiamos en Él, vean, ni los ricos van a poder subsistir, porque está probado que la economía mundial va, vean, si es nuestro país está en alerta amarilla en la economía. Hermano, esto va de mal en peor, así que nuestra provisión tenemos que agarrarnos de Él, como hizo la viuda. Vamos a orar esta mañana, vamos a reprender toda falta de sabiduría, toda falta de humildad. Vamos a decirle al Señor que arranque de nuestro corazón lo que aprendimos mal y que nos ayude a vivir conforme a su palabra. Vamos a decirle al Señor que abra las puertas de los cielos hasta que sobreabunde, porque sus hijos son para vivir bien en todos los sentidos. Vamos a pedirle al Señor que derrame salud sobre sus hijos. Vamos a pedirle al Señor que derrame dones en esta amada iglesia. ¿Cuántos creen que Él puede hacer eso esta mañana? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Señor, derrama sabiduría esta mañana en nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Derrama provisión, derrama dones, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, enséñanos, Señor, enséñanos. Oh, Dios mío, aquel que está necesitado, provéele. Tus hijos han nacido para quedar bien. Oh, Dios mío, aquel que está a punto de recibir un embargo, deténlo, haz un milagro, Jesús. Pero enséñale a ser responsable esta mañana, Jesucristo.